¿Por qué es esencial la Unión Latinoamericana? Latinoamérica es una región única, con una enorme cantidad de riquezas, vastas extensiones de terreno, una relativa baja densidad poblacional, una gran diversidad cultural y climática y una posición geográfica excelente. Pero al mismo tiempo, Latinoamérica es una región con un pasado y un presente lleno de injusticias, pobreza, contaminación ambiental y conflicto. Especialmente ahora es donde son más evidentes estas batallas que estamos librando los latinoamericanos. Para poder entender el porqué de esta problemática, debemos mirar al pasado. La historia de la Latinoamérica mestiza comienza con la llegada de los europeos en 1492. Aquí se rompe violentamente la continuidad de la historia de 10.000 años de los pueblos originarios de este continente y se crea una nueva realidad. Esta nueva realidad está profundamente caracterizada por un sistema de explotación de recursos naturales. Es decir, que Latinoamérica se convierte en el saco de donde Europa extrae sus riquezas. Miles de toneladas de materias primas, oro, plata, azúcar, cacao, plumas, pieles, madera, mano de obra, etc. Todo esto era enviado a Europa y lo sigue siendo, contribuyendo enormemente a su desarrollo. En este sistema Latinoamérica pasa a ser una tierra de explotación, y así su sociedad. Todos los elementos que componen a la sociedad de la época del saqueo, lo que muchos llaman erróneamente colonización, están diseñados para la explotación y exportación de los recursos naturales. Es importante resaltar que esta estructura no es para crear una sociedad de bienestar, de buen funcionamiento. Toda la estructura social, política y económica impuesta en Latinoamérica solo sirve para explotación y exportación de recursos naturales a Europa. El término colonización no debería ser aplicado al saqueo experimentado por Latinoamérica, porque el europeo no vino a vivir a Latinoamérica, sino vino a saquear. En el siglo XVIII, luego de que este sistema de explotación y saqueo maduró y se estableció, Europa comienza a desarrollar su era industrial, y es cuando se establece el sistema de país-industria y país-granja, o en otras palabras, la teoría de la división internacional del trabajo. Los países industria son los que reciben a precios muy bajos y en grandes cantidades los recursos naturales de los países granja. Toda Latinoamérica es vista como un país granja. Ser país granja tiene graves consecuencias sociales y económicas. Por ejemplo, para poder exportar materias primas, digamos productos agrícolas, se debe utilizar el sistema de producción extensivo que está representado por el latifundio. Aquí un pequeño grupo de personas controlan grandes extensiones de tierras. Estas tierras producen bienes a bajos precios porque normalmente los dueños de las tierras explotan a los peones y trabajadores del campo, y en la actualidad el sistema sigue igual, pero ahora los dueños de las tierras utilizan grandes maquinarias agrícolas automatizadas. El problema con el latifundio es que la gran mayoría de las personas pierden acceso a la tierra, la cual es la principal fuente de sustento de las poblaciones latinoamericanas. Cuando las personas pierden sus tierras, normalmente migrarán a las ciudades, donde en los países industria, claro está, conseguirán industrias donde ellos pueden trabajar. Pero en el caso de Latinoamérica, una región de países granja, los expulsados de sus tierras no conseguirán trabajo, porque está prohibido que los países granja desarrollen su industria. Esto es un monopolio de Europa, Norteamérica y otros pocos, y es una ley de la teoría de la división internacional del trabajo. Así que aquí tenemos la primera causa de pobreza en Latinoamérica, la ausencia total de una verdadera reforma agraria en la cual las personas tengan acceso a su tierra. La violencia en Latinoamérica está ligada a dos factores fundamentales: la pobreza y la falta de gobernabilidad. Como ya mencioné antes, el sistema de saqueo no era para crear una sociedad.
Así que Latinoamérica nunca tuvo la estructura social para producir ciudadanos. Y esta situación fue agravada por los gobiernos que nunca se ocuparon de formar estos ciudadanos. Por el contrario, después de los movimientos independentistas, Latinoamérica se hundió en una era de caudillismo, donde los gobiernos y la población se caracterizaron por una gran inestabilidad, conflictos y violencia. En otras palabras, los gobiernos les enseñaron a sus poblaciones solo violencia. El conflicto con los pueblos originarios surge fundamentalmente por la pérdida de sus territorios. Los pueblos originarios, al perder su territorio, su tierra, pierden su vida, ya que muchas de sus sociedades están o estaban estrechamente vinculadas a su medio ambiente. Las tierras de los pueblos originarios han sido convertidas en campos de agricultura extensiva, a gran escala, o en minas de carbón, cobre, oro, plata, bauxita o campos petroleros. Y todos estos recursos naturales son vendidos a Europa y Norteamérica para tratar de saciar sus consumismos incontenibles. En el sistema económico actual, los países latinoamericanos casi regalamos nuestros recursos naturales y lo que recibimos a cambio es solo dinero, el cual se reparten los corruptos en los gobiernos. También se utiliza para proyectos de un supuesto desarrollo que beneficia a unos pocos y se compran los bienes que los países e industrias producen. Y si queda algo, se invertirá en educación, salud y otras cosas que no son prioridad para las élites poderosas latinoamericanas. En otras palabras, la mayoría de los latinoamericanos dependemos de esas exportaciones. Y esto implica que dependemos del exterminio de los pueblos originarios, porque ellos deben seguir perdiendo sus tierras para que nosotros sigamos sacando minerales y produciendo cereales para venderlos a los europeos y americanos. Afortunadamente, los gobiernos actuales de muchos de nuestros países están tratando de cambiar esta situación. La causa principal de la problemática ambiental es que el sistema económico mundial no reconoce el ambiente como un elemento importante para la economía. Esto puede sonar un poco estúpido, pero es así. Y si estudiamos al origen del sistema económico actual, podremos ver que no es extraño que sea de esta manera. El sistema económico mundial se basa en la producción industrial de bienes. Hay dos factores esenciales en este sistema. Las materias primas deben ser baratas y debe haber gente que compre los bienes que se producen, es decir, mercado. Este sistema maduró y se estableció después de la era del saqueo o colonización. Durante el siglo XVIII, algunos europeos empezaron a tratar de explicar este fenómeno. Entre los padres del sistema económico actual podemos mencionar David Hume, Adam Smith, David Ricardo, entre otros. Estos son hombres que vivían en el Reino Unido a mediados del 1700, en una sociedad que recibe enormes cantidades de riquezas de sus colonias, así que observaban una bonanza enorme sin límites, pero nunca se ocuparon de investigar cuáles eran los verdaderos costos de esta bonanza. Por ejemplo, Adam Smith nunca presenció la esclavitud y explotación brutal de indígenas y africanos, la destrucción del bosque y el exterminio de especies animales. Por esto es que estos pensadores jamás incluyeron los costos ambientales y humanos que representa el modelo de desarrollo económico actual. Así que no es de extrañarnos que el capitalismo sea ecocida y genocida. Estos europeos solo pensaron en un mundo que crecía perpetuamente, sin límites y de manera exponencial, algo que es totalmente en contra de las leyes naturales. Es importante añadir también que la Europa del siglo XVIII y XIX ya era una Europa erosionada y contaminada, donde la naturaleza había sido brutalmente destruida. De esta manera, podemos ver que el problema de Latinoamérica es que somos víctimas de un sistema económico que no fue creado para nosotros ni por nosotros.
el único camino que Latinoamérica tiene para lograr una verdadera soberanía y utilizar sus recursos naturales de una manera consciente para el desarrollo integral de sus pueblos es su unión. La única manera de independizarnos de la economía global ecocida, injusta, avara y egoísta es mediante nuestra unión, mediante la creación de la patria grande, la creación de un sistema económico balanceado entre los países latinoamericanos, un sistema económico que principalmente respete nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, y nos permita desarrollar una vida integral que tenga como núcleo los principios del vivir con plenitud, o el Sumak Kawasai. Latinoamericanos tenemos todos los elementos necesarios para lograr desarrollar plenamente otra vez el Sumak Kawasai de nuestros pueblos originarios. El Sumak Kawasai es un equilibrio integral en nuestro ambiente, la paz integral. Latinoamérica cuenta con grandes extensiones de terreno y todavía poca densidad poblacional. Esto nos permite tener espacio para la naturaleza virgen, lo cual es indispensable para mantener un equilibrio en nuestro planeta, y además que es algo extinto ya hace varios siglos en Europa y en muchas partes del mundo. Latinoamérica cuenta con una diversidad enorme de culturas y sobre todo con el conocimiento ancestral vivo de los pueblos originarios, que representa un potencial enorme para el desarrollo de una economía ecológica que asegure nuestro sustento y el de las generaciones futuras. América es una tierra joven, despierta y vigorosa. No existe otra región en el mundo donde estén sucediendo tantos procesos revolucionarios como en esta patria grande. La unión latinoamericana es nuestro futuro. Y esta unión debe suceder en cada individuo. La unión debe ser llevada a cada comunidad, a cada rincón de nuestra patria grande. Y es la responsabilidad de cada latinoamericano desarrollar esta unión en su casa, su vecindario, su comunidad, su pueblo, su ciudad, su país, su región y su continente. Afortunadamente, muchos de los gobiernos latinoamericanos actuales están apoyando la unión. Los gobiernos deben apoyarnos, pero somos nosotros los que debemos formarnos para ser latinoamericanos de verdad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.